Violeta se quedó completamente paralizada mientras el sonido cruel de la risa de su esposo retumbaba en las 4 paredes de la suite nupcial, rompiendo el silencio de la noche y destrozando su corazón en 1000 pedazos irreconocibles. Ella estaba parada frente a él, temblando, con el alma desnuda y llena de ilusiones, pero la respuesta que recibió fue un golpe más doloroso que cualquier herida física, una humillación que le heló la sangre y le cambió la mirada para siempre. Esa noche, el hombre al que ella adoraba no solo rechazó su amor, sino que se burló de su inocencia con una frialdad tan aterradora que la ingenua Violeta murió en ese instante para dar paso a una mujer de acero. Lo que Sergio no sabía era que esa lágrima que ella derramó sería la última, y que el destino le cobraría esa risa con un infierno de celos que pronto lo quemaría vivo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sergio se aflojó el nudo de la corbata con un gesto de impaciencia, sus ojos oscuros recorrieron el cuerpo escultural de Violeta, quien lucía un conjunto de encaje blanco que resaltaba cada curva de su figura perfecta, pero en la mirada de él no había deseo, ni ternura, ni mucho menos amor. Solo había una mezcla de arrogancia y aburrimiento que hizo que Violeta sintiera un escalofrío. Ella dio un paso hacia él, con las manos temblorosas intentando alcanzar su pecho firme y musculoso, buscando ese calor que había soñado durante meses de noviazgo arreglado por sus familias, y con la voz entrecortada por la emoción le susurró las palabras que llevaba guardadas. Sergio, te he amado desde el primer momento en que te vi. Quiero ser la mujer que te haga feliz cada día de tu vida. Quiero que esta noche sea el inicio de nuestra historia de amor verdadero. Quiero sentirte mío. La confesión quedó flotando en el aire denso de la habitación de hotel de lujo, cargada de una vulnerabilidad que hubiera conmovido a cualquier hombre con sangre en las venas, pero Sergio no era cualquier hombre, él era un magnate acostumbrado a comprar y poseer, no a sentir, así que soltó una carcajada seca, una risa que cortó el aire como un látigo. Por favor, Violeta, no seas ridícula, dijo él, apartándola con una suavidad insultante, como si se quitara una pelusa del costoso traje. El amor es para los tontos, para los pobres que no tienen nada más en qué pensar, nosotros somos gente de negocios. Esto es una alianza, no una novela rosa barata. Violeta sintió que el suelo se abría bajo sus pies, sus ojos grandes se llenaron de lágrimas y su respiración se detuvo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella con un hilo de voz, sintiendo una opresión insoportable en el pecho. Sergio caminó hacia el minibar, se sirvió un whisky y la miró desde lejos con esa suficiencia que lo caracterizaba. Digo que madures, mírate, eres hermosa, tienes un cuerpo que cualquier hombre desearía para pasar un buen rato, y créeme, cumpliremos con nuestras obligaciones maritales cuando sea necesario para tener un heredero, pero no vengas con sentimentalismos estúpidos de amor eterno porque no tengo tiempo para eso, ahora vete a dormir, estoy cansado. Violeta se quedó inmóvil, las palabras de él taladraban su mente, amor de tontos, obligaciones, se sintió sucia, usada y estúpidamente ingenua. Esa noche, Sergio se durmió al instante, dándole la espalda, mientras Violeta lloraba en silencio en el borde de la cama, pero con cada lágrima que caía sobre la alfombra persa, algo dentro de ella se endurecía, como el metal que se forja en el fuego más intenso. Pasaron 3 años, 3 largos años donde la dulce Violeta desapareció por completo, dejando en su lugar a una mujer deslumbrante, sofisticada y absolutamente fría con su esposo. Habían convivido como extraños en la misma mansión, compartiendo cenas silenciosas y eventos sociales donde fingían ser la pareja perfecta, pero en la intimidad, Violeta había levantado un muro impenetrable. Ella había comenzado a trabajar en la fundación de caridad de su familia, se había vuelto independiente, segura y aún más hermosa, su cuerpo se había tonificado con el ejercicio y su estilo era impecable, atraía las miradas de todos los hombres cuando entraba a un salón, excepto la de Sergio, quien seguía inmerso en sus negocios, ciego ante el diamante que tenía en casa. Hasta esa tarde de primavera. Sergio había salido temprano de una reunión aburrida y decidió cortar camino por el parque central de la ciudad en su limusina. Iba revisando unos contratos en su tablet cuando algo por la ventanilla captó su atención, una risa cristalina y genuina que no había escuchado en años. Levantó la vista y lo que vio lo golpeó con la fuerza de un tren a toda velocidad, dejándolo sin aire. Allí, sentada en un banco de madera, bajo la sombra de los árboles, estaba Violeta, pero no era la mujer estatua de hielo que veía en casa, estaba radiante, con el cabello suelto moviéndose con el viento, comiendo un helado barato y riendo a carcajadas. Y no estaba sola. Junto a ella había un hombre, un tipo que Sergio reconoció vagamente como Mateo,
el arquitecto paisajista que estaba renovando los jardines de la ciudad, un hombre sencillo, sin trajes de marca, con una camisa de franela remangada que dejaba ver unos brazos fuertes pero de trabajador, no de gimnasio exclusivo. Lo que hizo que la sangre de Sergio hirviera no fue verla con otro, sino ver cómo Mateo la miraba. Mateo tenía una mano sobre la de Violeta, acariciando sus dedos con una delicadeza y una adoración que Sergio jamás había mostrado, y ella no se apartaba, al contrario, se inclinaba hacia él, susurrándole algo al oído que hizo que Mateo soltara una risotada y luego la mirara con un deseo tan puro y evidente que Sergio sintió una punzada física en el estómago, un dolor agudo y venenoso, celos, unos celos negros y profundos que nunca pensó sentir por la mujer que despreció. «Detén el auto», ordenó Sergio al chofer con voz ronca. Bajó del vehículo sin esperar a que le abrieran la puerta, ajustándose el saco con furia. Sus pasos eran pesados y decididos mientras se acercaba a la pareja, sintiendo como la ira le nublaba la vista. Podía escuchar fragmentos de su conversación a medida que se acercaba sigilosamente por detrás de unos arbustos antes de confrontarlos. Necesitaba saber, necesitaba oír qué le decía ese simple jardinero a su esposa. «Eres lo más hermoso que mis ojos han visto, Violeta», le decía Mateo con voz grave y cariñosa, limpiando una gota de helado de la comisura de los labios de ella con su dedo pulgar, un gesto tan íntimo que a Sergio le dieron ganas de vomitar de la rabia. «Me encanta cuando te ríes así, libre, sin ataduras, me vuelves loco mujer, te juro que cada minuto lejos de ti es una tortura, quiero comerte a besos aquí mismo si no fuera porque hay gente», continuó Mateo, acercando su rostro al de ella. Violeta, lejos de ofenderse, sonrió con picardía, una sonrisa coqueta y sensual que Sergio no conocía. «Cuidado, Mateo, que soy una mujer casada», dijo ella, pero su tono era de juego, de provocación. «Casada con un papel, pero tu corazón está solo, y ese cuerpo pide a gritos que lo adoren como se merece, y tú sabes que yo me muero por recorrer cada centímetro de tu piel», replicó Mateo con audacia, sus ojos devorándola con pasión. Sergio sintió que la cabeza le iba a estallar, era suyo, ese cuerpo era suyo por ley, esa mujer era su esposa. No pudo aguantar más y salió de su escondite irrumpiendo en la escena como un huracán. «Vaya, vaya. ¡Qué escena tan conmovedora!», gritó Sergio, haciendo que Violeta diera un salto en el banco y Mateo se pusiera de pie inmediatamente, poniéndose instintivamente delante de ella para protegerla. Violeta recuperó la compostura en un segundo, su rostro volvió a ser la máscara fría de siempre al ver a su marido, se levantó con elegancia y cruzó los brazos. «¿Qué haces aquí, Sergio?», preguntó ella con tono gélido, sin una pizca de miedo. Sergio ignoró su pregunta y clavó sus ojos en Mateo, midiéndolo de arriba a abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres para tocar a mi mujer? ¿Sabes quién soy yo? Podría destruirte con una sola llamada», escupió Sergio con veneno. Mateo, lejos de amedrentarse, sostuvo la mirada del millonario. «Sé quién es usted, es el hombre que tiene un tesoro en casa y lo trata como un mueble, soy Mateo, y no le tengo miedo a su dinero, porque lo que yo le doy a Violeta usted no puede comprarlo ni con todo el oro del mundo, atención, cariño y deseo real». Sergio se quedó mudo por un segundo, sorprendido por la osadía del hombre. «Lárgate de aquí antes de que pierda la paciencia», amenazó Sergio dando un paso amenazante. Violeta intervino, poniéndose entre los dos, sus ojos echaban chispas. «Basta, Sergio. No vas a armar un escándalo aquí. Mateo es un amigo y me trata con el respeto que tú olvidaste el día de nuestra boda». Sergio la agarró del brazo, no con fuerza para lastimarla, pero sí con posesión, sintiendo la piel suave de ella bajo sus dedos, una piel que ahora deseaba con una urgencia que lo asustaba. «Vámonos a casa, ahora», gruñó él. Violeta se soltó de un tirón brusco. «No me des órdenes, iré a casa porque quiero, no porque tú lo digas, y tú Mateo, gracias por la tarde, hablamos luego». Mateo asintió, le guiñó un ojo a Violeta ignorando la presencia de Sergio y se marchó caminando tranquilo. El viaje en el auto fue un silencio sepulcral, cargado de tensión eléctrica. Sergio no podía dejar de mirarla, ahora que sabía que otro hombre la deseaba, que otro hombre la hacía reír y le decía cosas sucias y románticas. De repente Violeta se había vuelto el ser más fascinante de la tierra para él, su ego herido y su instinto de cazador se habían despertado. Al llegar a la mansión, Violeta subió directo a su habitación, pero Sergio la siguió, entró cerrando la puerta tras de sí. Violeta se estaba quitando los pendientes frente al espejo. «¿Qué quieres?», preguntó ella sin voltear. Sergio se acercó, la miró a través del espejo, viendo esa curva de su cuello que Mateo había mirado. «¿Te estás acostando con él?», preguntó directo, la voz le temblaba de ira contenida. Violeta soltó una risa irónica, muy diferente a la del parque.
Eso no es asunto tuyo, Sergio. ¿No dijiste que el amor era de tontos? ¿Qué te importa lo que yo haga o con quién me ría? Tú tienes tus negocios, yo tengo mi vida. Eres mi esposa, gritó él, golpeando la cómoda con el puño. Eso significa que eres mía, Violeta, mía. Él la giró para que lo mirara de frente, sus rostros quedaron a centímetros. Ah, sí. ¿Desde cuándo? Lo desafió ella, sus ojos brillando con rebeldía. Porque en nuestra noche de bodas dejaste muy claro que solo soy un contrato para ti, no te atrevas a reclamar derechos de propiedad sobre mí ahora solo porque te duele el orgullo. Sergio la miró, vio el fuego en sus ojos y sintió una atracción brutal, sin pensar, la agarró de la cintura y la pegó a su cuerpo, sintiendo su firmeza, su calor. Quizás cometí un error esa noche, murmuró él, bajando la voz a un tono ronco y peligroso. Quizás debí haberte hecho mía hasta que no pudieras caminar, hasta que te olvidaras de tu propio nombre. Violeta sintió como el corazón se le aceleraba, no por amor, sino por la adrenalina del momento, su cuerpo reaccionó a la cercanía de ese hombre fuerte y hermoso que, a pesar de todo, seguía siendo su esposo, pero el rencor era más fuerte. Ella puso sus manos en el pecho de él y lo empujó con todas sus fuerzas. Llegas tarde, Sergio. Muy tarde. Hace 3 años me hubieras tenido en la palma de tu mano, pero ahora me das lástima. No puedes soportar ver que alguien más valore lo que tú despreciaste. Sergio, rechazado y furioso, la soltó. No me desafíes, Violeta. Voy a recuperar lo que es mío, y ese tal Mateo va a desaparecer de tu vida, te voy a enamorar de nuevo aunque sea lo último que haga, y cuando lo logre, te recordaré quién es el único hombre en tu vida. Violeta lo miró con lástima fingida y caminó hacia el baño. Suerte con eso, dijo antes de cerrarle la puerta en la cara. Sergio se quedó solo en la habitación, respirando agitado, sintiendo como el infierno de los celos le quemaba las entrañas. Esa noche no pudo dormir, la imagen de Mateo tocando a Violeta, la risa de ella, las palabras sensuales que compartieron, todo se repetía en su cabeza como una película de terror. Se dio cuenta de que la guerra había comenzado y que, por primera vez en su vida, tenía miedo de perder, miedo de que fuera verdad que el dinero no podía comprar esa mirada de amor que ella le daba al jardinero. A la mañana siguiente, la estrategia de Sergio comenzó con una intensidad abrumadora. Él no era un hombre de medias tintas. Violeta bajó a desayunar y se encontró con que el comedor estaba inundado de rosas rojas, había miles de ellas, cubriendo cada superficie, el aroma era embriagador. Sergio estaba sentado en la cabecera, leyendo el periódico, pero cuando ella entró, lo dejó a un lado y se puso de pie. Buenos días, dijo él, intentando sonar encantador. Violeta arqueó una ceja, impresionada a pesar de sí misma por la exageración, pero mantuvo su postura firme. ¿Qué es todo esto? ¿Alguien murió?, preguntó con sarcasmo. Es para ti, respondió Sergio acercándose. Para recordarte que eres la mujer más hermosa de esta casa. Violeta tomó una rosa, le arrancó un pétalo y lo dejó caer al suelo. Las flores se marchitan, Sergio, igual que mi interés por tus juegos. Si crees que puedes comprarme con flores después de 3 años de indiferencia, eres más tonto de lo que pensaba. Se sentó y comenzó a servirse café ignorando el despliegue floral. Sergio apretó la mandíbula, pero no se rindió. No son un juego, es el comienzo. He cancelado mis viajes de esta semana, quiero que cenemos juntos, quiero que hablemos. Violeta lo miró por encima de su taza. Tengo planes. Con el jardinero, escupió él antes de poder controlarse. Se llama Mateo, y sí, tal vez. O tal vez solo quiero estar sola y lejos de ti. La mención de Mateo hizo que la vena del cuello de Sergio saltara. ¿Qué ves en él, Violeta? Es un don nadie, no puede llevarte a París, no puede comprarte joyas, vive al día. Violeta sonrió suavemente, recordando la tarde anterior. Veo a un hombre que me escucha, Sergio. Un hombre que me pregunta cómo estuvo mi día y le importa la respuesta. Un hombre que me toca como si fuera de cristal y de fuego al mismo tiempo. Y no tiene tu dinero, pero tiene una riqueza en el alma que tú estás muy lejos de conseguir. Sergio se acercó a ella, inclinándose sobre la mesa, invadiendo su espacio personal, su voz bajó de nuevo a ese tono seductor y peligroso. Yo puedo ser fuego, Violeta. Puedo quemarte si me dejas. ¿Crees que ese tipo sabe lo que te gusta en la cama? Yo puedo aprender, puedo ser el mejor amante que hayas tenido si me das la oportunidad. Las palabras de él eran atrevidas, directas, buscaban provocarla, y Violeta sintió el rubor subir por sus mejillas. Hablar es fácil, Sergio. Demuéstralo. Pero no conmigo,
demuéstralo siendo una buena persona, cosa que dudo que pueda ser. Se levantó dejando el desayuno a medias y salió de la casa, pero Sergio la vio irse con una sonrisa depredadora en el rostro. Ella había reaccionado, se había sonrojado, eso significaba que no le era indiferente, que todavía había una brasa bajo las cenizas. Esa misma tarde, Sergio hizo su primer movimiento sucio. Fue a la empresa de Mateo, la pequeña firma de paisajismo, no para contratarlo, sino para intimidarlo. Entró a la modesta oficina con su traje italiano de $3,000, mirando todo con desdén. Mateo estaba revisando unos planos y levantó la vista sin sorprenderse. Sabía que vendrías, dijo Mateo tranquilo. Te ofrezco $500,000 para que te vayas de la ciudad hoy mismo y no vuelvas a buscar a mi mujer, soltó Sergio poniendo un cheque sobre la mesa de dibujo. Mateo miró el cheque, soltó una carcajada y lo rompió en 4 pedazos frente a la cara atónita de Sergio. Te dije que no sabes nada de la vida, dijo Mateo poniéndose de pie y encarando al millonario. Quédate con tu dinero, voy a luchar por Violeta, y voy a ganar porque ella ya no te ama, solo te tiene lástima. Sergio, ciego de furia, agarró a Mateo por la camisa y lo empujó contra la pared. Escúchame bien, infeliz, siseó Sergio. Nadie se burla de mí. Voy a destruir tu negocio, voy a hacer que nadie te contrate en este país, y cuando estés en la ruina, Violeta verá que no eres nada. Mateo lo empujó de vuelta con fuerza, separándolo. Haz lo que quieras, pero mientras más intentes separarnos, más la acercas a mí. Sergio salió de allí dando un portazo, decidido a cumplir su amenaza, sin saber que cada acto de maldad solo cavaba más profunda su propia tumba en el corazón de Violeta. Mientras conducía de regreso, maquinando cómo arruinar al hombre que amenazaba su propiedad, recibió una llamada de su madre, una mujer tan fría como él, que solo le dijo: Sergio, se rumorea que tu esposa anda con un cualquiera, soluciona eso o te desheredo, el apellido de la familia no se mancha. La presión aumentaba, Sergio sentía que el mundo se cerraba sobre él, pero en el fondo, lo único que realmente le importaba era esa imagen de Violeta riendo en el parque, esa risa que él había asesinado y que ahora otro hombre había resucitado. Estaba dispuesto a todo, incluso a convertirse en el villano de la historia, para recuperar a la mujer que, tarde y dolorosamente, se había dado cuenta que amaba obsesivamente. Y esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Violeta empacando una maleta. El pánico real, frío y paralizante, se apoderó de él por primera vez en su vida. ¿A dónde crees que vas?, le preguntó desde el umbral de la puerta, sintiendo que le faltaba el aire. Me voy, Sergio. Me asfixias, gritó Violeta, lanzando una blusa de seda dentro de la maleta abierta sobre la cama matrimonial que alguna vez compartió con frialdad y ahora abandonaba con urgencia. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de pura adrenalina. Sergio se interpuso en su camino, su enorme figura bloqueando la salida como una montaña de músculos tensos y rabia contenida. Su pecho subía y bajaba con violencia, los botones de su camisa parecían a punto de estallar por la presión de su respiración agitada. La miró con unos ojos inyectados en sangre, una mezcla letal de pánico y furia posesiva. Tú no vas a ningún lado, rugió él, agarrando la maleta y lanzándola contra la pared opuesta, donde se abrió desparramando la ropa íntima y los vestidos por todo el suelo de mármol. El ruido fue estruendoso, pero Violeta ni se inmutó. Ella se irguió en toda su estatura, sus ojos clavados en los de él con un desafío que le heló la sangre al magnate. ¿Crees que puedes encerrarme? ¿Crees que estamos en el siglo pasado?, le espetó ella, dando un paso hacia él, invadiendo su espacio vital. Ya no soy la niña tonta de 20 años que lloraba por tu atención. Mírame, Sergio. Mírame bien. Lo que ves frente a ti es una mujer harta. Harta de tus desprecios, harta de tu arrogancia y harta de esta jaula de oro. Sergio la agarró por los hombros, sus dedos clavándose en la carne suave de sus brazos, desesperado por sentirla, por anclarla a él. Tú eres mi esposa. Hicimos un pacto ante Dios, gritó él, sacudiéndola levemente. No puedes irte con ese muerto de hambre solo porque te dijo 2 cosas bonitas al oído. Es deseo, Violeta, es calentura barata. Yo puedo darte eso y más. ¿Quieres pasión? Te daré maldita pasión. Antes de que ella pudiera reaccionar, Sergio estampó su boca contra la de ella. No fue un beso de amor, fue un asalto, un reclamo territorial salvaje y desesperado. Su lengua buscó entrar con fuerza, sus manos bajaron desde sus hombros hasta su cintura, apretando su cuerpo escultural contra su propia erección, queriendo demostrarle con la fuerza bruta de su deseo que le pertenecía. Violeta sintió el sabor metálico del miedo mezclado con la sorpresa, pero su cuerpo no se rindió. Por un segundo,
Un traicionero segundo, la fuerza de Sergio, su olor a hombre caro y peligroso, despertó algo primitivo en ella, pero el recuerdo de su risa cruel en la noche de bodas actuó como un balde de agua helada. Con una fuerza que sacó de lo más profundo de su dignidad, Violeta levantó la rodilla y le propinó un golpe certero en la entrepierna, no lo suficiente para incapacitarlo totalmente, pero sí para hacerlo retroceder con un gruñido de dolor y sorpresa. No me vuelvas a tocar sin mi permiso, siseó ella, limpiándose la boca con el dorso de la mano como si le diera asco. Me voy a un hotel. Necesito pensar, necesito respirar aire que no esté contaminado por tu ego. Y si intentas detenerme de nuevo, juro por la memoria de mi abuela que llamo a la prensa y les cuento el infierno que es vivir con el gran Sergio Montenegro. Sergio, doblado de dolor pero con el orgullo aún más herido, la vio recoger lo que pudo, cerrar la maleta rota y salir de la habitación. Escuchó sus tacones resonar por el pasillo, bajar las escaleras y finalmente, el sonido definitivo de la puerta principal cerrándose. El silencio que siguió fue sepulcral. Sergio se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la cama, y por primera vez en años, se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito de frustración que retumbó en la mansión vacía. Se sentía como si le hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. La soledad, esa que antes valoraba como su espacio de poder, ahora se sentía como una condena de muerte. Fue directo al mueble bar, agarró una botella de whisky y bebió directo del pico, el líquido ámbar quemándole la garganta, pero no tanto como los celos que le devoraban las entrañas al imaginar a dónde iría ella. ¿Irá con él? ¿Irá a meterse en la cama de ese jardinero?, pensó, y la imagen mental fue tan vivida que lanzó la botella contra el espejo, haciéndolo añicos. No podía quedarse ahí. Tenía que saber. Salió de la mansión como un poseído, subió a su auto deportivo negro y arrancó quemando llantas. Sabía dónde vivía Mateo, lo había investigado esa misma tarde. Condujo por la ciudad como un loco, saltándose semáforos, hasta llegar a un barrio modesto, de casas pequeñas pero coloridas, muy diferente a su zona residencial exclusiva. Estacionó el auto a una cuadra, apagó las luces y esperó, acechando como un depredador en la oscuridad. No tuvo que esperar mucho. Una hora después, un taxi se detuvo frente a la casa de Mateo. El corazón de Sergio se detuvo. Violeta bajó del taxi. No había ido a un hotel. Había ido directamente a la boca del lobo. Sergio apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Vio cómo Mateo salía de la casa inmediatamente, como si la hubiera estado esperando en la ventana. Mateo no llevaba camisa, solo unos pantalones de chándal gris que colgaban bajos en su cadera, mostrando un abdomen trabajado por el trabajo físico real, no de gimnasio, y una V marcada que descendía peligrosamente. Sergio tuvo que admitir, con una bilis amarga en la boca, que el tipo tenía un atractivo rudo y masculino innegable. Lo que vio a continuación lo destrozó. Mateo no le preguntó nada, no le reclamó la hora. Simplemente abrió los brazos y Violeta corrió hacia él, soltando la maleta en la acera y lanzándose a su cuello. Mateo la levantó en el aire, sus fuertes brazos rodeando su cintura y sus glúteos con firmeza y posesión, y enterró su rostro en el cuello de ella. A pesar de estar a varios metros, en el silencio de la noche, Sergio pudo escuchar fragmentos, o tal vez su mente torturada los amplificó. Mi amor, estás temblando, SHH, ya estás aquí, estás a salvo conmigo, le susurraba Mateo, besando su pelo, su frente, sus párpados. La bajó lentamente, pero no la soltó. Sus cuerpos quedaron pegados, pecho con pecho, cadera con cadera. Mateo tomó el rostro de Violeta entre sus manos grandes y callosas. ¿Te hizo algo? ¿Te lastimó ese imbécil? Dímelo y voy ahora mismo a matarlo con mis propias manos. Violeta negó con la cabeza, llorando suavemente. Solo quería estar contigo, Mateo. Me asfixia. Su casa es una prisión. Necesitaba tus brazos, tu olor. Ella rozó su nariz contra la de él. Abrázame fuerte, por favor, hazme olvidar que existe. Te voy a borrar cada recuerdo malo a besos, preciosa, le contestó Mateo con voz ronca, llena de un deseo que no ocultaba. Ven, entra. Te prepararé un té, te daré un baño caliente y te haré el amor tan despacio que no sabrás dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Quiero adorar cada centímetro de tu piel hasta que solo sepas decir mi nombre. Sergio, desde el coche, sintió que el vómito le subía a la garganta. Escuchar eso, ver cómo ella se dejaba tocar, cómo ella inclinaba la cabeza hacia atrás ofreciendo su cuello a los besos húmedos de Mateo ahí mismo en la acera antes de entrar, fue la tortura más grande de su vida. Se imaginó lo que pasaría dentro de esa casa pequeña. Imaginó a Violeta, su Violeta,
gimiendo bajo el cuerpo sudoroso de ese obrero, entregándole la pasión que a él le negó durante 3 años. Golpeó el volante una y otra vez hasta que la bocina sonó, asustando a la pareja que ya estaba entrando. Violeta volteó, mirando hacia la oscuridad con miedo, pero Mateo la metió dentro y cerró la puerta. La luz de la ventana se encendió, y luego la luz del dormitorio se apagó. Ese fue el punto de quiebre. Sergio no entró a sacarla a golpes porque sabía que perdería, no físicamente, sino que la perdería para siempre si actuaba como un animal. Decidió que la destrucción de Mateo tenía que ser total, profesional y absoluta. Sacó su teléfono y marcó un número privado, a pesar de ser las 2 de la mañana. Quiero que lo hagas ahora, dijo con voz de hielo. El proyecto del Parque Central. Cancélalo. Di que encontramos irregularidades en los materiales de su empresa. Bloquea sus cuentas bancarias por investigación de fraude. Y llama al banco, que ejecuten la hipoteca de su casa mañana mismo. Quiero a ese perro en la calle antes del mediodía. Colgó y se quedó mirando la casa oscura, imaginando las sombras entrelazadas adentro, sufriendo cada segundo, cada minuto que pasaba. Ríe ahora, jardinero, porque mañana vas a llorar sangre. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, reflejando el estado de ánimo de Sergio, quien no había dormido ni un minuto. Se presentó en su oficina impecable, afeitado y con su mejor traje, pero por dentro era un volcán. A media mañana, su secretaria entró nerviosa. Señor, su esposa está aquí. Y viene acompañada. Sergio sonrió. El plan había funcionado rápido. Hazlos pasar. La puerta se abrió y entró Violeta, con los ojos rojos de haber llorado pero con la cabeza alta. Detrás de ella entró Mateo, pálido, desvelado, con la ropa arrugada, pareciendo un hombre que acaba de recibir un golpe mortal. Pero, para furia de Sergio, iban tomados de la mano. «¡Eres un monstruo!», gritó Violeta, acercándose al escritorio de caoba y golpeándolo con las palmas de las manos. «¿Cómo te atreves? Bloqueaste las cuentas de Mateo. Le cancelaron el contrato más importante de su vida. Estás inventando mentiras sobre fraude. Es un hombre honesto». Sergio se reclinó en su silla de cuero, entrelazando los dedos con calma. ¿Fraude? Mis abogados son muy meticulosos, querida. Si encontraron algo, por algo será. Yo solo protejo los intereses de la ciudad. Miró a Mateo con una sonrisa cínica. Parece que no eres tan buen partido después de todo, muchacho. Sin casa, sin dinero, con una investigación criminal encima. ¿Qué futuro le puedes ofrecer a una mujer como Violeta? Vivir bajo un puente. Mateo soltó la mano de Violeta y dio un paso adelante. No había miedo en sus ojos, solo un desprecio infinito. Usted es un hombre pobre, Montenegro, tan pobre que solo tiene dinero. Cree que quitándome el trabajo me quita la dignidad, pero se equivoca. Yo puedo empezar de cero. Puedo barrer calles si es necesario para cuidar a Violeta. Pero usted está podrido por dentro. Palabras bonitas, se burló Sergio, poniéndose de pie y rodeando el escritorio hasta quedar frente a Mateo. Eran casi de la misma altura, pero Sergio era más ancho. Pero las palabras no pagan facturas, ni compran vestidos de seda. Violeta está acostumbrada a lo mejor. ¿Cuánto tiempo crees que aguantará contigo cuando tenga que bañarse con agua fría y comer sobras? Se giró hacia Violeta, cambiando su tono a uno suave, manipulador. Violeta, vuelve a casa. Deja a esta locura. Retiraré todos los cargos contra tu amiguito, le devolveré su contrato y hasta le daré una bonificación para que se vaya lejos y empiece una nueva vida. Solo tienes que volver conmigo hoy mismo y jurar que nunca más lo verás. El chantaje era claro y brutal. Violeta miró a Mateo, vio la angustia en su rostro, no por el dinero, sino por el miedo a perderla. Mateo negó con la cabeza. No, Violeta, no lo hagas. Prefiero ir a la cárcel siendo inocente que verte infeliz con este tirano ni un día más. Nos iremos lejos donde no pueda encontrarnos. Violeta miró a Sergio con una frialdad nueva, una que le cortó la respiración. Se acercó a él, invadiendo su espacio personal como lo había hecho él tantas veces. Puso una mano en el pecho de Sergio, sobre su corazón. Sergio sintió una chispa de esperanza, su piel se erizó al contacto. ¿Lo había logrado? ¿Había ganado? ¿Sientes eso, Sergio?, susurró ella suavemente. ¿Sientes cómo late tu corazón? Es lo único que tienes. Un músculo bombeando sangre. No tienes alma. Retiró la mano como si quemara.
No voy a volver contigo. Y si hundes a Mateo, te hundes conmigo. Tengo pruebas, Sergio. Tengo copias de los documentos ilegales de evasión de impuestos de tu empresa que guardaste en la caja fuerte de casa. Si Mateo cae, yo misma voy a la policía fiscal y te denuncio. Iremos a la cárcel los dos si hace falta, pero no vas a ganar. Sergio palideció. Se había olvidado de que ella, en sus 3 años de silencio y obediencia, había tenido acceso a todo. La subestimó. Pensó que era un adorno tonto, pero ella había estado observando, aprendiendo. No te atreverías, murmuró Sergio, sintiendo un sudor frío. Ponme a prueba, lo desafió ella. Se giró, tomó la mano de Mateo y la besó frente a Sergio, un beso lento en los nudillos, lleno de adoración. Vámonos, mi amor. Tenemos mucho que hacer para limpiar tu nombre. Cuando salieron, Sergio arrojó el ordenador al suelo, destrozando la pantalla. Se sentía acorralado. La estrategia del miedo no había funcionado. La del dinero tampoco. Ella estaba dispuesta a destruir su propio estatus para defender al jardinero. Eso solo confirmaba una cosa dolorosa y terrible. Ella lo amaba. Amaba a Mateo con la intensidad que Sergio siempre quiso para él. Pasaron 2 semanas. La Guerra Fría continuaba. Sergio tuvo que retirar el bloqueo a Mateo para protegerse a sí mismo de la amenaza de Violeta, pero no se rindió. Cambió de táctica. Si no podía destruir a Mateo, tenía que seducir a Violeta. Tenía que demostrarle que él podía ser mejor hombre. La oportunidad llegó con la gala anual de beneficencia, el evento social más importante del año, organizado casualmente por la fundación que Violeta dirigía. Ella no podía faltar, y él tampoco. La noche de la gala, Violeta llegó sola, deslumbrante en un vestido rojo sangre, con un escote profundo en la espalda y una abertura en la pierna que dejaba a todos los hombres boquiabiertos. Mateo no podía asistir a esos eventos de la alta sociedad, no era su mundo, y habían acordado que ella iría sola para cumplir sus obligaciones. Sergio la vio entrar y sintió que las piernas le flaqueaban. Estaba más hermosa que nunca, con ese brillo de mujer amada, de mujer bien atendida sexual y emocionalmente. Sergio se acercó a ella en medio del salón, ignorando las miradas. Llevaba un smoking impecable. Violeta, dijo, ofreciéndole su brazo. Todo el mundo nos mira. Por el bien de la fundación, concédeme este baile. No hagamos un escándalo. Violeta dudó, pero sabía que tenía razón. Aceptó a regañadientes y él la condujo a la pista. Cuando puso su mano en la cintura de ella, sintió una descarga eléctrica. La atrajo hacia sí, mucho más cerca de lo que el decoro permitía. Empezaron a moverse al ritmo de un vals lento. «Estás espectacular», le susurró Sergio al oído, rozando su lóbulo con los labios. «Ese vestido es un delito. Me dan ganas de arrancártelo aquí mismo con los dientes». «Ahórrate tus comentarios vulgares, Sergio», respondió ella tensa, intentando mantener la distancia, pero él era fuerte. «No es vulgaridad, es la verdad. Me vuelves loco, Violeta. No puedo dormir, no puedo comer pensando en ti. Sé que lo amas a él, o crees que lo amas, pero tu cuerpo me recuerda. Siento como tiemblas». Sergio bajó la mano un poco más, acariciando la curva de su cadera con posesión descarada. «Admite que todavía sientes algo. El odio también es pasión. Ódiame si quieres, pero siénteme». Violeta cerró los ojos un momento. Era verdad, maldita sea. El cuerpo de Sergio, su olor, su fuerza, despertaban una reacción física en ella, una traición biológica. Él era un hombre imponente, y hubo un tiempo en que lo amó desesperadamente. «Suéltame», susurró ella débilmente. «Jamás», contestó él. «Ven conmigo». Sin dejar de bailar, la fue guiando hacia una puerta lateral que daba a los jardines privados del hotel, lejos de la gente. Cuando estuvieron fuera, en la oscuridad de la terraza, la acorraló contra una columna de piedra. «Sergio, basta», dijo ella, pero la voz le salió entrecortada. «No, no basta. Necesito besarte o me voy a morir», confesó él con una sinceridad desgarradora, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Perdóname. Fui un estúpido, fui un ciego, un arrogante. Me burlé de tu amor porque tenía miedo de sentir. Pero ahora que te pierdo, me doy cuenta de que eres todo. Te amo, Violeta. Te amo como un loco». Tomó su rostro y la besó. Esta vez no fue con violencia, sino con una pasión devoradora, hambrienta, desesperada. Violeta se quedó paralizada un segundo, sus labios entreabiertos, y Sergio aprovechó para profundizar el beso,
gimiendo contra su boca, pegando su cuerpo duro contra el de ella. Por un instante, solo un instante, Violeta correspondió, llevada por la confusión y la intensidad del momento, sus manos fueron al pelo de Sergio. Pero entonces, la imagen de la sonrisa dulce de Mateo cruzó su mente. Mateo, que le hacía el té. Mateo, que la escuchaba. Mateo, que nunca la había hecho llorar. Violeta empujó a Sergio con violencia, rompiendo el beso, jadeando. Se llevó la mano a la boca, horrorizada consigo misma. ¿Qué estoy haciendo?, se dijo en voz alta. Miró a Sergio, que la miraba con esperanza, respirando agitado. Vio, mi amor. Empezó él, dando un paso. ¡Paf! La cachetada resonó en la terraza como un disparo. Violeta lo miró con furia y lágrimas. No me confundas. Eso no fue amor, fue debilidad. Amo a Mateo. Él es bueno, él es noble. Tú solo eres un capricho tóxico del pasado. Se limpió la boca con asco exagerado. Das asco, Sergio. Intentando manipularme cuando estoy vulnerable. Esto se acabó. Voy a pedir el divorcio mañana mismo, y voy a ser feliz con él, quieras o no. Se dio la vuelta y corrió de regreso al salón, dejándolo solo en la oscuridad, con el sabor de sus labios aún en la boca, un sabor que ahora le sabía a ceniza y derrota. Sergio se quedó mirando la nada. Sacó una petaca de plata del bolsillo y bebió un largo trago. La desesperación se transformó en algo oscuro, viscoso. El divorcio, murmuró, con una risa siniestra que no llegó a sus ojos. Sobre mi cadáver. Si no eres mía, Violeta, juro que no serás feliz con él. No me dejas opción. Sacó su teléfono nuevamente. Sus dedos marcaron el número de un viejo contacto de los bajos fondos, alguien que resolvía problemas que los abogados no podían. ¿Hola? Sí. Necesito un trabajo. No, no quiero que lo lastimes permanentemente, o quizás sí. Solo quiero que tenga un accidente. Que desaparezca un tiempo. Que ella crea que se fue, que la abandonó o que murió. No me importa. Solo quítamelo de en medio. El precio no importa. Colgó el teléfono y miró hacia la luna llena, sintiendo como su alma terminaba de pudrirse. Estaba dispuesto a cruzar la línea del no retorno. Violeta sería suya de nuevo, aunque tuviera que construir su relación sobre las ruinas de una tragedia. Adentro, Violeta buscaba su bolso temblando, queriendo llamar a Mateo para escuchar su voz, para anclarse a la realidad, sin saber que el hombre con el que acababa de bailar estaba firmando una sentencia terrible contra el amor de su vida. Violeta escapó de la gala como quien huye de un incendio, con los zapatos de tacón en la mano y el corazón retumbando en la garganta. El beso de Sergio la había sacudido más de lo que quería admitir, dejándole un sabor amargo a traición en los labios, una traición no solo a Mateo, sino a sí misma y a todo lo que había luchado por construir. Subió a un taxi y dio la dirección del pequeño apartamento donde Mateo se estaba quedando temporalmente, sintiendo que cada segundo lejos de él era una oportunidad para que la oscuridad de Sergio la alcanzara. Al llegar, subió las escaleras de dos en dos, desesperada por borrar el tacto de su marido con el amor de su verdadero hombre. Abrió la puerta y allí estaba él, sentado en el sofá desgastado, con un libro en las manos y esa expresión de paz que a ella le calmaba el alma. Mateo levantó la mirada y, al verla tan agitada, con el maquillaje un poco corrido y el vestido rojo deslumbrante que parecía gritar peligro, soltó el libro y se puso de pie de un salto. «Violeta, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te hizo algo ese animal?», preguntó Mateo, acortando la distancia en dos zancadas para tomarla entre sus brazos protectores. Violeta no contestó con palabras, lo besó. Lo besó con una urgencia feroz, aferrándose a su cuello como si fuera un náufrago encontrando tierra firme. Mateo, sorprendido al principio, reaccionó de inmediato a la desesperación de ella. Sus manos grandes y cálidas recorrieron la espalda desnuda que el vestido dejaba al descubierto, trazando el camino de su columna vertebral con una adoración que hizo que Violeta gimiera contra su boca. «¿Me amas? Dime que me amas, Mateo, necesito escucharlo, necesito saber que esto es real y que no estoy loca», suplicó ella entre besos, tirando de la camiseta de él para sentir su piel, su calor humano y honesto. Mateo la levantó en vilo, rodeando su cintura con sus piernas, y la llevó hacia el pequeño dormitorio sin dejar de besarla. «Te amo más que a mi propia vida, mujer, eres mi aire, mi todo», le susurró él con voz ronca, dejándola caer suavemente sobre la cama. «Nadie te va a separar de mí, nadie te va a tocar como yo lo hago, porque yo no toco solo tu cuerpo, Violeta, yo toco tu alma». Esa noche, hicieron el amor con una intensidad que casi dolía.
Violeta necesitaba borrar cada huella invisible que Sergio había dejado en la terraza del hotel. Hazme tuya, Mateo, bórralo, quítame este miedo, le pedía ella al oído, mientras las manos de él exploraban cada rincón de su anatomía con una reverencia que Sergio jamás tuvo. Eres hermosa, Violeta, eres una diosa, le decía Mateo entre jadeos, mirándola a los ojos en la penumbra, conectando de una manera tan profunda que a Violeta se le escaparon las lágrimas. Se decían cosas que jamás habían dicho, cosas sucias y sagradas al mismo tiempo, promesas de pertenencia eterna. Quiero llenarte de mí, quiero que lleves mi esencia en cada poro, gruñó Mateo posesivo, y por primera vez, Violeta sintió la diferencia entre la posesión tóxica de Sergio, que quería controlarla como un objeto, y la posesión apasionada de Mateo, que quería fundirse con ella por amor. Cuando finalmente cayeron rendidos, enredados en las sábanas, sudorosos y felices, Violeta se acurrucó en el pecho de él y pensó que, por fin, estaba a salvo. No sabía que, al otro lado de la ciudad, Sergio brindaba con un vaso de whisky caro mirando la foto de su boda, con una sonrisa helada en el rostro mientras confirmaba la transferencia bancaria al hombre que destruiría esa felicidad a la mañana siguiente. La mañana amaneció soleada, una cruel ironía para lo que se avecinaba. Mateo se levantó temprano, silbando, lleno de energía renovada por la noche de pasión. Preparó café y le llevó una taza a la cama a Violeta, besándole la frente con ternura. Tengo que ir a ver una obra nueva en las afueras, un cliente pequeño pero que paga en efectivo, es nuestro nuevo comienzo, mi amor, le dijo él, acariciándole la mejilla. Violeta tuvo un mal presentimiento, una punzada en el estómago. No vayas hoy, Mateo. Quédate conmigo. Tengo miedo, no sé de qué, pero siento algo malo en el aire, le rogó ella, agarrándole la mano. Mateo sonrió, esa sonrisa franca que a ella le encantaba. No tengas miedo, tontita. Sergio ladró anoche, pero no muerde. Ahora que retiró las demandas falsas, somos libres. Volveré para el almuerzo y te traeré esos dulces que te gustan. La besó largamente, un beso que sabía a despedida aunque ellos no lo sabían, y salió por la puerta. Violeta se quedó en la cama, oliendo la almohada de él, intentando calmar su corazón, pero la angustia no se iba. 2 horas después, el teléfono de Violeta sonó. Era un número desconocido. Hola, ¿es usted la señora Violeta Montenegro?, preguntó una voz metálica y profesional. Soy Violeta, sí, soy yo, respondió, usando su apellido de soltera mentalmente aunque legalmente seguía siendo Montenegro. ¿Conoce usted al señor Mateo Vargas? Hemos encontrado su número en la cartera de la víctima. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló y el aire salió de la habitación. Sí, es mi pareja. ¿Qué pasó?, gritó ella, poniéndose de pie de un salto, con las manos temblando tanto que casi deja caer el celular. Hubo un accidente en la carretera vieja. Un camión perdió el control. Lo siento señora, debe venir al hospital central de inmediato. Su estado es crítico. Violeta soltó un grito desgarrador, un sonido animal de dolor puro que alertó a los vecinos. Sin pensar, sin cambiarse de ropa, salió corriendo a la calle en pijama y con un abrigo encima, parando el primer taxi que vio con lágrimas en los ojos. Al hospital. Rápido, por favor, se me muere, le gritaba al conductor. Al llegar al hospital, el caos reinaba en urgencias. El olor a antiséptico y el sonido de los monitores la mareaban. Corrió al mostrador. Mateo Vargas. ¿Dónde está Mateo Vargas?, exigía, golpeando el mostrador. Una enfermera la miró con lástima y consultó la computadora. Antes de que pudiera responder, una mano firme se posó en su hombro. Violeta se giró y vio a Sergio. Estaba allí, impecable como siempre, pero con una cara de falsa preocupación que hubiera engañado a cualquiera menos a su propio espejo. ¿Qué haces aquí?, susurró Violeta, retrocediendo como si hubiera visto al diablo. ¿Tú le hiciste esto? Dime que no fuiste tú, gritó, abalanzándose sobre él para golpearle el pecho, pero Sergio la atrapó en un abrazo fuerte, inmovilizándola contra su cuerpo duro. Cálmate, Violeta, estás histérica. Me llamaron porque sigo siendo tu contacto de emergencia en tus papeles médicos y encontraron una vinculación. No digas locuras. Yo estaba en una reunión cuando me avisaron que hubo un accidente grave cerca de mis terrenos, mintió con una suavidad terrorífica, acariciándole el pelo mientras ella sollozaba contra su traje, demasiado débil para pelear. Está en quirófano, dijo Sergio, asumiendo el control de la situación. Los médicos dicen que el camión le fallaron los frenos y lo embistió y lo sacó de la carretera. El coche de Mateo quedó destrozado. Violeta, es un milagro que esté vivo. Violeta se tapó los oídos,
negándose a escuchar. No, 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 él maneja bien, él es cuidadoso. Sergio la condujo a una silla en la sala de espera privada, usando su influencia para que los dejaran solos. Voy a pagar a los mejores especialistas, Violeta. He mandado traer al mejor neurocirujano del país en mi helicóptero. Si hay una posibilidad de salvarlo, yo la pagaré. Violeta lo miró a través de sus lágrimas, confundida. ¿Por qué el hombre que ayer amenazaba con destruirlo hoy pagaba para salvarlo? La mente de Violeta, nublada por el dolor, no podía ver la trampa. Sergio sabía que un rival muerto se convierte en un mártir perfecto, en un recuerdo idealizado contra el cual no se puede competir. Pero un rival inválido, un rival en coma, o un rival que desaparece, eso era algo que él podía manejar. Él no quería que Mateo muriera rápido, quería que Mateo dejara de ser un hombre a los ojos de Violeta para poder recuperar su lugar. Pasaron 6 horas eternas. 6 horas en las que Violeta caminó de un lado a otro rezando, prometiendo a Dios lo que no tenía con tal de que Mateo abriera los ojos. Sergio no se movió de su lado, le trajo café, le puso su chaqueta sobre los hombros cuando el aire acondicionado enfrió la sala, jugando el papel de esposo solidario a la perfección. Eres fuerte, Violeta, siempre lo has sido, le decía, tocándole la mano con respeto fingido. Finalmente, el cirujano salió, con la bata verde manchada. Violeta corrió hacia él. Doctor, dígame por favor. El médico suspiró y miró a Sergio antes de mirar a Violeta. La operación fue complicada. Tiene traumatismo craneal severo y múltiples fracturas. Está en coma inducido. Las próximas 48 horas son cruciales. Si despierta, bueno, no sabemos cómo despertará. Podría tener secuelas permanentes, podría no recordar nada, o podría no volver a caminar nunca. Violeta se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó al suelo, llorando sin consuelo. Mi Mateo, mi amor, gritaba, importándole poco quien la escuchara. Sergio se agachó y la levantó, abrazándola con fuerza, sintiendo una mezcla retorcida de victoria y celos al verla llorar así por otro. Yo me encargaré de todo, le susurró Sergio al oído, besándole la sien. Lo trasladaremos a mi clínica privada en la costa. Allí tendrá cuidados 24 horas. No dejaré que le falte nada. Violeta, rota y vulnerable, asintió, cayendo en la red. Gracias, Sergio. Perdón por lo que te dije. Sálvalo, por favor, sálvalo. En ese momento de debilidad absoluta, Violeta le vendió su alma al diablo sin saberlo. Aceptó depender de Sergio para mantener vivo al amor de su vida, dándole a su esposo el control total sobre el destino de Mateo. 2 semanas después, la situación era asfixiante. Mateo había sido trasladado a la exclusiva clínica de la familia Montenegro, un lugar que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital, rodeado de jardines altos y seguridad armada. Violeta pasaba los días sentada junto a la cama de Mateo, hablándole, tomándole la mano inerte, contándole sobre sus planes, rogándole que volviera. Mateo, lleno de tubos y cables, permanecía en un silencio sepulcral, su hermoso rostro pálido y con moretones que se iban desvaneciendo, pero sin dar señales de vida. Y Sergio. Sergio era la sombra constante. Iba todos los días a ver cómo seguía, pero en realidad iba a verla a ella, a marcar territorio. Una tarde, Sergio entró en la habitación. Violeta se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el colchón, agotada por la vigilia. Sergio se acercó lentamente, observando la escena con disgusto. Ver a su esposa durmiendo al lado de ese jardinero roto le revolvía el estómago. Se acercó al oído de Mateo, asegurándose de que Violeta estuviera profundamente dormida. Mírate, susurró Sergio con veneno, su voz tan baja que solo el inconsciente podía oírla. Te dije que te destruiría. Ahora eres un vegetal y ella está comiendo de mi mano otra vez. ¿Crees que te oye? Ella solo se queda por lástima. Pronto se cansará de limpiarte y cuidarte, y cuando eso pase, yo estaré ahí para consolarla en mi cama. Has perdido, imbécil. Sergio se enderezó y puso una mano sobre el hombro de Violeta, despertándola suavemente. Ella saltó, desorientada. SHH, tranquila, soy yo, dijo Sergio con voz de terciopelo. Te traje algo de comer. Tienes que cuidarte, estás muy flaca. Si tú te enfermas, ¿quién lo cuidará a él? La manipulación era maestra. Violeta se frotó los ojos. No tengo hambre, Sergio. No ha movido ni un dedo hoy. ¿Y si nunca despierta? Sergio se sentó en la silla frente a ella, sus rodillas rozando las de ella.
Los médicos dicen que es cuestión de tiempo, o de aceptar la realidad. Violeta, no puedes poner tu vida en pausa eternamente. Tienes responsabilidades, la fundación, yo te necesito. Soltó la frase con intención. Me refiero a la empresa, claro. La gente pregunta por ti. Violeta bajó la mirada. No me importa la gente. Solo me importa él. Tuvimos una conexión, él me hacía sentir viva. Sergio apretó la mandíbula, pero mantuvo la máscara. Se levantó y caminó hacia la ventana. Quizás deberíamos considerar opciones alternativas. Hay tratamientos experimentales en Suiza. Podría mandarlo allá. Violeta levantó la cabeza, iluminada por la esperanza. ¿De verdad harías eso? Sergio se giró, sonriendo levemente. Lo haría. Pero tú no podrías ir. Tendrías que quedarte aquí. Es un centro de aislamiento total para estimulación neuronal. Si lo amas, deberías dejarlo ir para que se cure. El plan era macabro, mandarlo lejos, a un lugar donde ella no pudiera verlo, y eventualmente decirle que había muerto o que se había ido con otra enfermera, falsificando cartas, borrándolo del mapa. No, no quiero separarme de él, dijo Violeta rápidamente, con el instinto de protección a flor de piel. Si va a Suiza, voy con él. Sergio reprimió la furia. Su plan A no funcionaba. Tendría que ser más drástico. Hablemos de eso luego. Ahora, ven a casa a bañarte y descansar unas horas. Yo pondré una enfermera privada que no se despegará de él ni un segundo. Te prometo que te llamarán si parpadea. Violeta dudó, olía a hospital, llevaba la misma ropa hace 2 días, se sentía sucia. Está bien. Solo 2 horas. Sergio la llevó a la mansión. El viaje fue silencioso. Al entrar a la casa que una vez compartieron, Violeta sintió el peso de los recuerdos. Tu habitación está tal cual la dejaste, dijo Sergio. Violeta subió, se dio una ducha caliente tratando de lavar la tristeza, y al salir, envuelta en una toalla, encontró que su ropa sucia había desaparecido. Sobre la cama había un vestido de seda negro, elegante y provocativo, un regalo de Sergio. No tenía otra cosa que ponerse. Se vistió, sintiéndose como una muñeca en manos de un coleccionista loco. Bajó las escaleras y encontró que Sergio había preparado una cena a la luz de las velas. Sergio, dije que me bañaría y me iría. No tengo tiempo para cenas románticas, dijo ella molesta. Sergio se acercó con una copa de vino. No es romántica, es necesaria. Necesitas comer. Siéntate, por favor. Solo quiero hablar del futuro de Mateo, y del nuestro. La mención del nombre de Mateo la obligó a sentarse. ¿Qué pasa con su futuro? ¿El tratamiento? Sergio le sirvió vino, echando discretamente unas gotas de un sedante suave que llevaba en el anillo, una técnica vieja pero efectiva. He estado pensando, quizás no necesite ir a Suiza si conseguimos despertar algún estímulo emocional fuerte. Pero eso cuesta mucho dinero, más del que imaginas. Violeta bebió el vino, sedienta. Dijiste que pagarías lo que fuera. Sergio la miró con intensidad, sus ojos oscuros recorriendo el escote del vestido negro. Y lo haré. Pero todo tiene un precio, Violeta. Incluso mi generosidad tiene un límite. Violeta sintió que la cabeza le empezaba a dar vueltas, sus párpados pesaban. ¿De qué hablas? Sergio se levantó y se colocó detrás de ella, apartándole el cabello del cuello, besando la piel expuesta, haciéndola estremecerse no de placer, sino de debilidad. Hablo de que te quiero de vuelta. No como compañera de casa, sino como mi mujer. En mi cama. Cada noche. Violeta intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Me has drogado, balbuceó, el pánico creciendo en su pecho pero su cuerpo apagándose. Sergio la tomó en sus brazos antes de que cayera al suelo, llevándola hacia el sofá de la sala. SHHH, solo te ayudé a relajarte. Estás muy tensa, mi amor. Vas a dormir un poco, y cuando despiertes, te darás cuenta de que soy el único hombre que realmente cuida de ti. Mateo es el pasado. Yo soy tu destino. La recostó en el sofá y se quedó mirándola, acariciando su rostro mientras ella luchaba por mantener los ojos abiertos, la imagen de Mateo desvaneciéndose en la niebla química. Antes de perder la conciencia, Violeta escuchó a Sergio hablar por teléfono. Hazlo esta noche. Desconecta los monitores por 5 minutos. Que parezca un fallo cardíaco. Quiero que entre en paro y que el daño cerebral sea irreversible. No, mejor, que quede desaparecido.
Sáquenlo de la clínica. Tírenlo en algún pueblo perdido sin identificación. Que nadie sepa quién es. Para ella, Mateo Vargas se habrá fugado o muerto. La oscuridad se tragó a Violeta con esa última frase retumbando en su mente. Mateo no estaba a salvo. Sergio iba a desaparecerlo. Y ella estaba atrapada, drogada y a merced del hombre que decía amarla destruyéndolo todo a su paso. Cuando despertara, su pesadilla apenas habría comenzado, y tendría que sacar fuerzas de flaqueza no solo para sobrevivir, sino para encontrar a un hombre que el mundo daría por fantasma. Violeta despertó con un dolor de cabeza punzante, como si un martillo golpeara el interior de su cráneo, el efecto residual del sedante que Sergio había puesto en su copa de vino. Abrió los ojos pesadamente, encontrándose de nuevo en el techo alto y decorado de la mansión Montenegro, una jaula de oro que conocía demasiado bien. Por un segundo, la confusión reinó en su mente, hasta que las palabras de Sergio antes de que ella perdiera el conocimiento regresaron como una bofetada helada, que parezca un fallo cardíaco, que desaparezca, para ella, Mateo habrá muerto. El pánico la invadió con tal fuerza que se sentó en la cama de un salto, ignorando el mareo. Mateo. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana. Habían pasado horas. No, 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 gritó, lanzando las sábanas de seda al suelo. Tenía que llegar a la clínica, tenía que impedir que lo mataran o lo desaparecieran. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave desde fuera. Sergio la había encerrado. La desesperación se transformó en una furia primitiva. Violeta empezó a golpear la madera maciza con los puños, gritando hasta desgarrarse la garganta. «Abre la puerta, maldito cobarde. Sergio, sé lo que planeas. Si lo tocas te juro que te mato», aullaba ella, pateando la puerta sin importarle lastimarse los pies descalzos. Nadie respondió. El silencio de la casa era sepulcral. Violeta corrió hacia el balcón, pero estábamos en un tercer piso. Sin embargo, la adrenalina es una droga poderosa. Vio el enrejado de hiedra que bajaba por la pared de piedra. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el estorbo del vestido negro, quedando en ropa interior, y buscó unos pantalones viejos y una camisa que aún quedaban en el fondo de su antiguo armario. Se vistió rápido, salió al balcón, tragándose el miedo a las alturas, comenzó a descender agarrándose de las ramas gruesas y las piedras salientes. Sus manos se rasparon, una uña se le rompió sangrando, pero no sentía dolor, solo una urgencia mortal. «Aguanta, Mateo, aguanta mi amor, voy por ti», susurraba al viento nocturno. Al llegar al suelo, corrió hacia el garaje. Los autos de lujo de Sergio estaban ahí, pero las llaves no. ¡Maldición! Entonces vio la vieja bicicleta del jardinero, apoyada contra la pared del fondo. No era rápida, pero era algo. Se montó en ella y pedaleó como si el diablo le pisara los talones, saliendo de la propiedad por la entrada de servicio que sabía que siempre dejaban abierta para los camiones de basura. La clínica estaba a 10 kilómetros. Violeta pedaleó bajo la lluvia que empezaba a caer, con las lágrimas mezclándose con el agua, sus piernas ardiendo, su corazón bombeando el nombre de Mateo una y otra vez. Llegó a la clínica jadeando, empapada y pareciendo una loca. Entró a urgencias ignorando al guardia de seguridad que intentó detenerla. «¿Dónde está?» «Habitación 304. ¿Dónde está el paciente?», gritó corriendo hacia el ascensor. Al llegar al tercer piso, encontró la habitación de Mateo vacía. La cama estaba perfectamente hecha, las máquinas apagadas, el silencio era absoluto. No había rastro de él. Ni su ropa, ni sus cosas. Nada. Violeta cayó de rodillas en medio de la habitación vacía, un grito ahogado saliendo de su pecho. «Llegué tarde. Lo mató. Ese monstruo lo mató», sollozó golpeando el suelo. Una enfermera joven, que había estado de turno la noche anterior y vio la devoción de Violeta, entró corriendo, cerrando la puerta tras de sí. Se agachó junto a ella, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «Señora Montenegro, escúcheme», susurró la enfermera rápidamente. «No está muerto. Todavía no. Se lo llevaron hace 1 hora. La orden vino de arriba, del señor Sergio. Dijeron que lo trasladaban a un centro especializado, pero...». Violeta agarró los brazos de la enfermera con desesperación. «¿Pero qué? Dímelo. Te daré lo que quieras, pero dime a dónde se lo llevaron». Los camilleros eran tipos raros, no eran personal médico. Los escuché hablar mientras lo subían a la furgoneta negra sin logotipos. Dijeron que el paquete se entregaría en El Olvido. Es un asilo clandestino en las afueras, cerca de los pantanos,
donde mandan a la gente que nadie reclama para que, bueno, para que dejen de existir, confesó la chica temblando. Dijeron que le inyectaron algo para que no recordara su nombre si despertaba. Violeta se puso de pie, secándose las lágrimas con una determinación feroz. El olvido. Cerca de los pantanos. Sabía dónde era. Un lugar miserable. Abrazó a la enfermera impulsivamente. Gracias. Acabas de salvarle la vida. Salió del hospital y vio un taxi dejando a un pasajero. Se metió dentro antes de que el hombre pudiera cerrar la puerta. Al sector de los pantanos, rápido. Le pagaré el triple, pero vuele. El taxista, viendo sus ojos de fiera herida, no hizo preguntas y aceleró. Mientras el auto devoraba kilómetros hacia la zona más pobre y peligrosa de la ciudad, el teléfono de Violeta sonó. Era Sergio. Ella contestó, su voz fría como el acero. ¿Violeta? ¿Dónde estás? Rompiste la puerta del balcón. Te vas a matar, mujer. Vuelve a casa, tengo noticias tristes. Mateo sufrió un paro respiratorio y, empezó Sergio con su tono de falsa condolencia. Cállate, lo cortó ella. Sé que estás mintiendo. Sé que está vivo y sé dónde lo tienes. Y escúchame bien, Sergio Montenegro. Si cuando llegue tiene un solo rasguño nuevo, voy a hacer públicos los documentos de evasión fiscal, los sobornos al alcalde y las pruebas de que mandaste sabotear los frenos del camión. Tengo una copia de todo programada para enviarse a la prensa y a la policía si no introduzco una contraseña en mi nube cada 2 horas. Así que más te vale rezar para que llegue a tiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El juego había cambiado. Violeta, no lo entiendes, lo hago por nosotros, intentó él, pero su voz temblaba. No hay nosotros. Nunca hubo nosotros. Voy por mi hombre. Y tú te vas al infierno. Colgó y apagó el teléfono. El taxi la dejó en la entrada de un edificio decrépito, rodeado de neblina y basura. El letrero Hogar el Olvido colgaba de un solo clavo. Violeta corrió hacia la entrada. 2 hombres grandes bloqueaban la puerta, pero al verla, con esa mirada de quien no tiene nada que perder, y quizás alertados ya por una llamada de pánico de Sergio para que se retiraran, la dejaron pasar sin tocarla. El lugar olía a humedad, a orina y a desesperanza. Violeta corrió por los pasillos oscuros, abriendo puertas, viendo ancianos abandonados, hasta que llegó a la última habitación. Allí, en un colchón sucio tirado en el suelo, estaba Mateo. Estaba pálido, tiritando de frío, sudando fiebre. Violeta se lanzó hacia él, cayendo sobre el colchón, tomándole la cara entre sus manos. Mateo, Mateo, mi amor, despierta. Soy yo, soy Violeta, lloraba ella, besando sus párpados cerrados, sus labios secos, su frente ardiendo. Por favor, no me dejes, no ahora que te encontré. Mateo gimió. Sus pestañas se agitaron. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Estaban vidriosos, perdidos. Miró a Violeta sin reconocerla al principio, el efecto de las drogas. ¿Quién? ¿Dónde? Balbuceó con voz pastosa. Soy tu amor. El jardinero y la princesa, ¿te acuerdas? Le susurró ella pegando su frente a la de él, transmitiéndole su fuerza. Empezó a frotar sus brazos, su pecho, tratando de calentarlo, quitándose su abrigo para cubrirlo. Mírame, Mateo. Regresa a mí. La mirada de él se enfocó un poco más. Algo en el olor de ella, en el tacto de sus manos suaves pero firmes, atravesó la niebla química. Mateo levantó una mano temblorosa y tocó la mejilla de ella. Violeta, hueles, a flores, susurró débilmente, esbozando una media sonrisa. Soñé, que me moría, y que venías a buscarme en una bicicleta. Violeta rió entre sollozos, una risa de alivio puro. Vine en bicicleta, en taxi y vendría arrastrándome si hiciera falta. Se inclinó y lo besó. No fue un beso suave, fue un beso de vida. Su boca buscó la de él con hambre, mordiendo suavemente su labio inferior para despertarlo, sus lenguas encontrándose en una danza de reconocimiento. Mateo respondió, débil pero presente, sus manos aferrándose a la cintura de ella. Sácame de aquí, pidió él contra sus labios. Sácame o me muero. Nos vamos, mi vida. Ahora mismo, prometió ella. Lo ayudó a levantarse. Mateo se apoyó pesadamente en ella, sus piernas fallaban, pero el amor es una muleta poderosa. Caminaron paso a paso hacia la salida. Pero al llegar al vestíbulo, la figura imponente de Sergio bloqueaba la luz de la mañana que entraba por la puerta. Estaba solo,
con el rostro desencajado, mirándolos. Mirando cómo Violeta sostenía el peso de un hombre que no tenía nada, con una devoción que jamás le había dado a él con todos sus millones. Violeta se detuvo, tensando el cuerpo, poniendo a Mateo un poco detrás de ella. «Apártate, Sergio». «Se acabó», dijo ella con voz firme, levantando la barbilla. Sergio miró a Mateo, luego a Violeta. Vio la ropa sucia de ella, el pelo enmarañado, los ojos hinchados, y sin embargo, nunca la había visto tan hermosa. Brillaba de amor. Y sintió un dolor agudo en el pecho, un dolor que no era físico, era la comprensión aplastante de su derrota absoluta. Podía matarlos, sí. Podía llamar a sus hombres. Pero nunca, ni en 1000 años, podría comprar la forma en que ella protegía a ese jardinero. ¿Por qué él?, preguntó Sergio, con la voz rota, casi como un niño. ¿Qué te da que yo no te di? Te di un palacio, Violeta. Violeta miró a su esposo a los ojos, ya sin odio, solo con una inmensa lástima. Él me da paz, Sergio. Tú me das ansiedad. Él me toca y siento que soy humana. Tú me tocas y siento que soy una propiedad. Él me ama por quien soy, tú me quieres por lo que represento. La noche de nuestra boda te reíste de mi amor. Mateo lo recogió, lo curó y lo hizo florecer. Ella apretó la mano de Mateo. No se trata de dinero. Se trata de que cuando estoy con él, no quiero estar en ningún otro lugar. Y contigo siempre me sentí sola. Las palabras golpearon a Sergio más fuerte que cualquier bala. Bajó la cabeza. Recordó su propia risa cruel aquella noche de bodas. El amor es para los tontos, había dicho. Qué irónico. Ahora el tonto era él, un tonto rico y solitario. Miró a Mateo, que a pesar de estar casi desmayado, miraba a Sergio con desafío, listo para defender a su mujer con su último aliento. Sergio dio un paso a un lado, despejando la puerta. «Lárguense», murmuró sin mirarlos. «Váyanse antes de que cambie de opinión». Sacó un sobre del bolsillo de su saco y lo tiró al suelo, a los pies de Violeta. «Ahí están los papeles del divorcio firmados. Y el traspaso de la casa que era de tu abuela. No quiero nada tuyo. Solo, desaparezcan de mi vista». Violeta no recogió el sobre. No le importaba. Solo quería salir. «Adiós, Sergio. Espero que algún día encuentres lo que nosotros tenemos, pero primero tendrás que aprender a tener corazón». Ayudó a Mateo a cruzar el umbral hacia la luz del sol, dejando a Sergio Montenegro solo en la oscuridad de ese asilo olvidado, rodeado de miseria, que era el único reino que le quedaba. 6 meses después. El sol brillaba con fuerza sobre un pequeño viñedo en el sur del país. No era una mansión, era una casa de campo rústica, con paredes de piedra y ventanales grandes que dejaban entrar la brisa. En el jardín, Mateo estaba arrodillado en la tierra, plantando rosales nuevos. Ya no había rastro de la palidez de hospital, el sol había dorado su piel, sus músculos estaban tensos y fuertes de nuevo bajo la camiseta de trabajo, y su sonrisa era fácil y constante. Violeta salió al porche con 2 vasos de limonada helada. Llevaba un vestido sencillo de algodón blanco que se movía con el viento, los pies descalzos sobre la madera caliente. Se veía radiante, saludable, feliz. Se acercó a Mateo sigilosamente y le tapó los ojos con las manos. «Adivina quién soy», susurró al oído, mordisqueándole el lóbulo con picardía. Mateo soltó la pala, se giró rápidamente y la atrapó por la cintura, tirándola sobre él en el césped suave. Ambos rieron, rodando un poco hasta que él quedó encima de ella, inmovilizándola con sus muslos, mirándola con esa intensidad que siempre le quitaba el aliento a Violeta. «Eres la ladrona que me robó el sueño», dijo él, besándole el cuello, bajando hacia su escote, sus manos llenas de tierra manchando un poco el vestido blanco, pero a ella no le importó. «Te dije que te iba a ensuciar, señora Vargas». «Cállate y bésame, jardinero atrevido», respondió ella, pasando sus dedos por el pelo de él. Mateo la besó con pasión, una pasión que no había disminuido con el tiempo, sino que había crecido. Sus lenguas jugaron, sus cuerpos se arquearon buscándose. Ahí, en medio del jardín que ellos mismos habían construido, se amaron con la libertad de quien no tiene miedo. Mateo le susurraba cosas al oído que la hacían sonrojar y reír al mismo tiempo. «Eres mía, Violeta, eres mi tierra, mi lluvia, te voy a comer entera», y ella se entregaba a él, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. No necesitaban lujos. Se tenían el uno al otro, tenían salud y tenían un amor que había sobrevivido al fuego, a los celos y a la muerte. Más tarde, sentados en el porche viendo el atardecer,
Mateo acarició el vientre plano de Violeta. ¿Crees que ya es tiempo?, preguntó él suavemente, sus ojos brillando con ilusión. ¿De llenar esta casa de niños corriendo y gritando? Violeta sonrió, puso su mano sobre la de él y miró hacia el horizonte naranja. No todavía, mi amor. Quiero disfrutarte un poco más solo para mí. Quiero viajar contigo, quiero hacer el amor en cada rincón de esta casa, quiero recuperar los años que perdí siendo una estatua de hielo. Se giró y lo miró a los ojos con ternura infinita. Pero pronto, muy pronto, porque un amor así merece multiplicarse. Se besaron bajo las primeras estrellas, mientras a cientos de kilómetros, un hombre solitario en una oficina de cristal miraba una foto vieja y brindaba en silencio por la única mujer que le enseñó, demasiado tarde, que el corazón no se compra, se gana. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el poder era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada en los brazos de un hombre sencillo, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Sergio y Violeta es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones, ni en los apellidos, ni en las cuentas bancarias, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que se cultiva día a día. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos por nuestra arrogancia, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó esta historia de amor, lucha y redención, suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma.